La púrpura trombocitopénica trombótica, púrpura porque se caracteriza por la presencia de equimosis o moretones como comúnmente lo llamamos, en alguna región del cuerpo. Trombocitopénica porque hay una disminución de las plaquetas y trombótica porque existe una incrementada probabilidad de formación de coágulos dentro de la circulación sanguínea. Pero si queremos ser mucho más profundos en cuanto a la definición, podríamos decir que es una microangiopatía, micro pequeño, angiovasos, patía problema en los vasos pequeños, lo cual estaría manifestada por la presencia de deformación de agregados plaquetarios. Estos agregados plaquetarios van a tener como base la alteración en la función o también en la no función de una enzima, se le conoce como ADAMTS13. Por tanto, puede haber alteraciones de tipo inmune que involucran sobre la función o puede haber alteraciones a nivel congénito que disminuyan la producción de ADAMTS13. Usualmente está caracterizada por cursar con frecuentes plaquetas bajas por fragmentaciones de glóbulos rojos a raíz de esa alteración mecánica donde los hematíes chocan con los coágulos que se están formando. También es más común en las mujeres en relación de 2 a 1 comparado con los varones y suele manifestarse entre los 30 y 40 años en función a que se adquirió secundario por algún antecedente como proceso autoinmune, tipo lupus eritematoso sistémico o congénito. Este va a dar la presentación clínica de la enfermedad. Si es congénito, será durante los primeros 6 meses de vida y en el caso de ser adquirido, secundariamente se manifestará a pasar de la tercera década con mayor probabilidad. Algo que también llama mucho la atención es que los pacientes suelen referir parestesia, que va a ser esa sensación de cosquilleo en la piel, sensación de frío, de calor o cefaleas. Son algunos tópicos que nosotros conocemos como afecciones neurológicas que se relacionan mucho con la púrpura trombocitopénica trombótica. La principal razón para el desarrollo de una púrpura trombocitopénica trombótica es la alteración a nivel de la enzima ADAMTS13 y que es una metaloproteinasa cuya función principal va a ser destruir los multímeros del factor von Willebrand. Recordemos que esto va a ser cuando hay una injuria de un vaso sanguíneo expresado con factor von Willebrand, lo que hacía imposible que las proteínas de reconocimiento a nivel de la membrana de la plaqueta promuevan la adhesión. Esta adhesión estimularía cambios conformacionales, haciendo que las plaquetas se vayan agregando y el momento de agregarse secretaría en algunos productos que permitirían que vengan más plaquetas y sobre ellas finalmente se activen los factores de la coagulación. Eso quiere decir que inicialmente se formaba un trombo con base en plaquetas y luego un trombo mucho más estable con presencia de los factores plasmáticos en la coagulación. Pero los pacientes que tienen púrpura trombocitopénica trombótica tienen alteraciones a nivel de ADAMTS13, como ya lo habíamos indicado, ya sea por alteraciones congénitas y por lo tanto se manifestaría clínicamente esta entidad durante los primeros meses de desarrollo o puede ser producto de la presencia de un autoanticuerpo que esté trabajando sobre el ADAMTS13 y reduzca la funcionabilidad de esta enzima. Para poder comprender mejor cómo es que trabaja el ADAMTS13 sobre el factor von Willebrand, hemos preparado una animación y para ello tenemos que situarnos hacia el interior de un vaso sanguíneo. Lo que vamos a observar son células del endotelio vascular, debajo de ellas tenemos al subendotelio y en las células sanguíneas que están suspendidas justamente en la sangre, moviéndose hacia un solo sentido. El detalle particular es que en condiciones de normalidad, estas células del endotelio vascular no van a permitir la adherencia espontánea de ningún elemento celular, ni de la formación del coágulo, mientras que en casos de injuria se exponen componentes de esta región del subendotelio y así permitirían que las plaquetas se adhieran y cambien la conformación
y de esta manera se promueva la formación del coágulo. Todo lo que nosotros conocemos como hemostasia. Pero, ¿qué es lo que pasa en los pacientes que tienen púrpura trombocitopénica trombótica? Una de las tantas proteínas que pueden ser expuestas frente a la injuria de un vaso sanguíneo, como por ejemplo por lesión local de esta célula endotelial. ¿Qué es lo que pasa? Se expone el componente que nosotros conocemos como el factor von Willebrand, ¿no? La fibronectina, entre otras proteínas que permiten el anclaje de las plaquetas gracias a estructuras de reconocimiento. En condiciones normales, esta respuesta va a ser favorable, que frente a la injuria se puedan agregar las plaquetas y puedan cambiar conformación, ¿no? Realmente, ¿no? Y promover a que vengan más plaquetas para la formación de un trombo, y de esta manera evitaría que siga saliendo en la sangre por ese vaso que está con la injuria. Pero ¿qué es lo que va a suceder? También encontramos el factor von Willebrand en plasma, que puede ser secretada por las células del endotelio vascular. Entonces, el ADAM-TS13 va a buscar hacer destruir estas asociaciones del factor von Willebrand, porque este factor podría promover la unión o adherencia de más plaquetas, las cuales seguirán cambiando con formación realmente tras un estímulo, ¿no? Y promoverían que migren con mayor cantidad de plaquetas y por lo tanto se pueda desencadenar la formación de un coágulo. En condiciones de púrpura trombocitopénica trombótica, esta enzima ADAM-TS13 puede estar bloqueada, ya sea por la actividad de un anticuerpo que pueda reconocer la enzima o por alteraciones congénitas que han disminuido su actividad, ¿no? En pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica tendrían una función alterada de la enzima o tendrían niveles inferiores a los rasgos referenciales reportados. Bien, ahora vamos a hablar sobre la exploración física. Tenemos los síntomas leves, síntomas moderados y síntomas graves. Dentro de los leves tenemos la equimosis, la epistaxis leve, las petequias. Dentro de los moderados, las lesiones mucocutáneas, la menorragia, epistaxis. Luego, en graves tendríamos hemorragia, menorragia, epistaxis y melena. Cuando hablamos del diagnóstico diferencial tendríamos exposición a fármacos, ¿no? Secuestro esplénico con la hipertensión portal, anemia de Fanconi, síndrome hemolítico urémico, ¿no? El síndrome de Wiskott-Aldrich. Cuando hablamos de los exámenes de laboratorio tendríamos la biometría hemática, lo cual hace la referencia a un conteo de la hemoglobina y plaquetas, ¿no? Donde la hemoglobina sería menor de 10 en caso de sangrado, las plaquetas menor a lo que son 20.000. Ahora en médula ósea tenemos a los megacariocitos aumentado o normal. En la serie eritroide puede estar también normal, ¿no? Luego tenemos los tiempos de coagulación, el tiempo de tromboplastina parcial y el tiempo de protombina, ¿no? Y están normales debido a la alteración en plaquetas. El estudio de determinación de anticuerpos antiplaquetarios con lo que es la IgG, la reacción COMS, la anemia inexplicable o el síndrome de Evans. Dentro del tratamiento es importante evitar el ácido acetilsalicílico porque va a disminuir la cantidad de prostaglandinas y estas prostaglandinas funcionan como un protector a nivel de la mucosa gástrica. Esto dispondría a mayor sangrado. Asimismo, evitar actividad física mediante una vida más calmada, los corticosteroides como tratamientos de elección, como la prednisona y la inmunoglobulina intravenosa. También tendríamos al anti-D como vía intravenosa en caso de anemia hemolítica y la esplenectomía, ¿no? Recomendada en niños mayores de 4 años.